El ranchero cedió sus tierras a una familia que nadie quería allí. Al amanecer, cientos de personas llegarían para responder a lo que había hecho. Pero allí de pie, aquella mañana, viendo cómo se elevaba el humo de su campamento improvisado en el límite de su propiedad, Dalton Mercer no sabía si estaba a punto de salvarlos o de destruir todo lo que había construido durante 20 años. La mujer se negaba a mirarlo. Sus hijos se escondían detrás de sus faldas gastadas y, en algún lugar a lo lejos, el sonido de los caballos que se acercaban significaba que su tiempo para decidir se estaba acabando. Lo que no sabía era que su elección traería a todo un pueblo a su puerta antes de que volviera a salir el sol. 3 días antes, Dalton los había encontrado. Estaba cabalgando por la cerca cuando vio una delgada columna de humo que atravesaba el aire de la mañana. Al principio pensó que eran vagabundos de paso. Entonces vio el refugio, poco más que una lona tendida entre ramas muertas, y a la mujer agachada sobre un fuego que desprendía más humo que calor. 2 niños estaban sentados cerca de ella. El niño de unos 8 años miraba a Dalton con ojos que denotaban demasiada desconfianza para su edad. La niña más pequeña se apretaba contra el costado de su madre. Dalton se quedó montado en su caballo, con una mano apoyada en la silla. La mujer no se levantó, no huyó. Se limitó a mirar las llamas que luchaban por mantenerse, como si él no estuviera allí. Reconoció la forma en que se mantenía erguida, orgullosa, incluso sin nada de lo que estar orgullosa. Había visto ese tipo de dignidad antes, hacía mucho tiempo. En otro rostro que se parecía demasiado al de ella, se le encogió el pecho. «Estás en propiedad privada», dijo, manteniendo la voz firme. La mujer apretó la mandíbula, pero no respondió. El niño se movió, interponiéndose entre Dalton y su madre. Sus pequeñas manos se cerraron en puños. Dalton miró el campamento. No había comida ni provisiones. La lona del refugio tenía agujeros por los que se colaba el viento. Estas personas no estaban de paso. No tenían a dónde ir. «Hay un pueblo a mediodía de camino hacia el este», dijo. «Allí encontrarán ayuda». La mujer finalmente lo miró. Sus ojos eran oscuros, ardían con algo que no era ira. Era peor que eso, era rechazo. «No necesitamos ayuda», dijo. Su voz era tranquila, pero afilada como cristales rotos. «Nos habremos ido por la mañana», mentía. Dalton lo vio en el temblor de sus manos y en la mirada vacía de los niños. Debería haberse marchado. Debería haberles dejado irse, tal y como ella había prometido, pero algo le detuvo, algo que se sentía como un peso que le oprimía el pecho y le dificultaba respirar. Había hecho una promesa hacía 20 años, a un hombre cuyo rostro aún veía cuando cerraba los ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La mujer dudó. Luego, como si la palabra le costara algo, respondió: «Kimla». A Dalton se le secó la garganta. ¿Ese nombre? ¿Conocía ese nombre? No el suyo específicamente, sino la familia de la que provenía, la sangre que llevaba. Miró al niño de nuevo, luego a la niña, y vio el parecido que había intentado ignorar. Sus manos se apretaron sobre la rienda. No era una coincidencia. Era algo completamente diferente. Algo que parecía el pasado extendiéndose hacia él y agarrándolo por el cuello. Pero antes de que pudiera hablar, el sonido de cascos resonó en la llanura. 3 jinetes aparecieron en la cresta, dirigiéndose directamente hacia ellos. Y Dalton supo en ese instante que todo estaba a punto de empeorar mucho. Los 3 jinetes se acercaban rápidamente, levantando polvo que flotaba en el aire como una advertencia. Dalton los reconoció antes de que se acercaran. Warren Hayes cabalgaba al frente, flanqueado por sus 2 hijos. Eran los propietarios de las tierras del sur, y Warren había dejado clara más de una vez su opinión sobre los visitantes no deseados. Dalton desmontó lentamente, colocándose entre los hombres que se acercaban y el campamento de Kimimela. Warren detuvo su caballo a 3 metros de distancia. Era un hombre corpulento, con el rostro marcado por años de entrecerrar los ojos para protegerse del sol. Sus ojos recorrieron el campamento y luego se posaron en Dalton con algo parecido a la decepción. «Has perdido, Mercer», dijo Warren. «O simplemente estás ciego». «Se van», dijo Dalton. «Así es».
Warren miró más allá de él, a Kimmy Mela, que ahora estaba de pie, con una mano en el hombro de su hijo. A mí no me parece que se vayan. Parece que se están instalando. Por la mañana, dijo Dalton. Ella dio su palabra. Warren escupió al suelo. Su palabra. Lo dijo como si la frase en sí misma no tuviera ningún valor. ¿Sabes lo que pasa cuando les dejas quedarse, aunque sea solo una noche? Vienen más y más después. Antes de que te des cuenta, tienes todo un campamento en tu tierra y buena suerte para deshacerte de ellos entonces. Dalton apretó la mandíbula. He dicho que se va y digo que estás cometiendo un error. Warren se inclinó hacia adelante en su silla de montar. Aquí tenemos un acuerdo, Mercer. Cuidamos de los nuestros. Eso significa mantener nuestras tierras libres de gente que no pertenece a ellas. Ella tiene hijos, dijo Dalton en voz baja. Yo también. Warren se enderezó. Y pienso en su futuro. ¿En qué tipo de territorio les vamos a dejar? Si quieres que invadan tus tierras, es tu elección, pero cuando se extienda a las mías, se convertirá en mi problema. Uno de los hijos de Warren se movió en la silla, llevando la mano hacia el rifle que llevaba atado al costado. El movimiento fue casual, casi inconsciente, pero Dalton lo vio. Detrás de él, el hijo de Kimmy Mela dio un paso adelante, con los pequeños puños aún cerrados. Takakota, dijo Kimmy con brusquedad. El niño se quedó paralizado, pero no retrocedió. Warren se dio cuenta y esbozó algo que no era exactamente una sonrisa. Un chico valiente. Estúpido, pero valiente. Ya basta, dijo Dalton. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Warren lo estudió durante un largo momento. Luego negó con la cabeza. Eres un tonto, Mercer. Siempre lo has sido. Tu corazón blando te matará algún día. Giró su caballo, seguido por su hijo. Pero antes de alejarse, Warren miró hacia atrás. Al amanecer, dijo, si siguen aquí, volveré con algo más que palabras. Los tres hombres desaparecieron tras la cresta, dejando solo polvo y tensión a su paso. Dalton se quedó inmóvil, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar como un pesado abrigo. Les había ganado tiempo, tal vez 12 horas. Después de eso, Warren volvería, y no vendría solo. Se volvió hacia Kimla. Ella le miró a los ojos con la misma ardiente negativa, pero ahora había algo más debajo. Miedo. No por ella misma, sino por sus hijos. Deberías irte, dijo. Su voz era firme, pero sus manos no lo eran. Esta no es tu lucha. Dalton miró al niño. Takakota, que seguía haciendo guardia a pesar de no ser más grande que un poste de valla, miró a la niña, que se asomaba por detrás de la falda de su madre con ojos grandes y hambrientos. Hace 20 años, un hombre le había salvado la vida. Un hombre que no tenía motivos para hacerlo, que lo había arriesgado todo para sacar a Dalton de una situación en la que se había metido por su arrogancia y estupidez. Ese hombre tenía la misma expresión que Kimela tenía ahora, esa misma dignidad envuelta en desesperación. Dalton había prometido con su último aliento, antes de desmayarse por la pérdida de sangre que pagaría esa deuda, que si el hombre alguna vez necesitaba algo, Dalton estaría allí. El hombre se llamaba Kuruk y era el padre de Kimmy Mela. Es mi lucha, dijo Dalton en voz baja. Más de lo que imaginas. Kimmy Mela entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Pero antes de que Dalton pudiera responder, Takakota tomó la palabra y su joven voz rompió la tensión. No nos iremos, dijo el niño. No importa lo que digan, esta tierra pertenecía a mi abuelo. Mi madre me lo dijo y nadie nos la puede quitar. Las palabras golpearon a Dalton como un puñetazo en el pecho, porque el niño tenía razón. Esta tierra había pertenecido a Kuruk 20 años atrás, antes de que se trazaran las fronteras, se firmaran los documentos y todo cambiara. Antes de que Dalton la comprara sin saber de quién era el terreno en el que se encontraba. Y ahora, frente a la hija y los nietos de Kuruk, Dalton se dio cuenta de lo que tenía que hacer. La única forma de saldar la deuda, la única forma de arreglar las cosas, era devolverlo todo. Dalton cabalgó hacia la ciudad mientras el sol se elevaba en el cielo. Cada kilómetro añadía peso a lo que estaba a punto de hacer.
Cuando llegó a la oficina del catastro, sus manos estaban firmes, pero su mente daba vueltas a todas las razones por las que aquello era una locura. El empleado, un hombre delgado llamado Paulson, que llevaba 30 años archivando documentos en ese territorio, levantó la vista de su escritorio con la expresión de alguien que lo ha visto todo 2 veces. Necesito presentar una transferencia, dijo Dalton. Paulson cogió un formulario sin levantar la vista. ¿Venta o compra? Donación. Esto llamó la atención de Paulson. Dejó el bolígrafo y estudió a Dalton como si intentara determinar si el hombre estaba borracho o era simplemente estúpido. Regalar, repitió Paulson lentamente. Es decir, sin intercambio de dinero. Así es. ¿A quién? A una mujer llamada Kimla. Dalton lo deletreó. Aún no tiene apellido, pero lo tendrá. Paulson se recostó en su silla y tamborileó con los dedos sobre el escritorio. No es así como funciona normalmente, Mercer. Entiende lo que está haciendo. Una vez que presente esto, no habrá vuelta atrás. No se puede deshacer porque hayas cambiado de opinión. Lo sé. Y la tierra en cuestión. Toda ella. Dalton dijo que todos los acres que poseo. Paulson dejó de tamborilear. ¿Estás regalando todo tu rancho? Sí. A una mujer que acabas de conocer, a la hija de un hombre que me salvó la vida hace 20 años. Paulson lo estudió durante otro largo momento. Luego negó con la cabeza y sacó los formularios correspondientes. Es tu funeral, Mercer, pero necesito su nombre completo y ella tiene que firmar. Los dos tenéis que estar aquí. La traeré antes del atardecer. Será mejor que lo hagas antes de que Warren Hayes se entere, murmuró Paulson. El hombre va a tener opiniones. Dalton salió de la oficina con los papeles sin firmar doblados en el bolsillo de su abrigo. El viaje de vuelta le pareció más largo que el de ida. Cada golpe de casco era una cuenta atrás para el momento en que Kimela tendría que elegir entre su orgullo y la supervivencia de sus hijos. Cuando llegó al campamento, ella estaba empaquetando las pocas cosas que tenían. La tienda de lona ya estaba desmontada. El fuego se había apagado. Fiel a su palabra, se estaba preparando para marcharse. Takakota lo vio primero. El niño se interpuso de nuevo entre su madre y él. Con la misma postura defensiva, el mismo valor inútil, Dalton desmontó y sacó los papeles del bolsillo. Dijiste que esta tierra pertenecía a tu abuelo, dijo, mirando a Kimimela. Tenías razón, así era. Sus manos se detuvieron sobre el fardo que estaba atando. Tu padre era Kuruk, continuó Dalton. Hace 20 años me sacó de un barranco después de que mi caballo me tirara. Me había roto una pierna y me había fracturado las costillas. Me estaba desangrando. No me conocía, no tenía motivos para ayudarme, pero lo hizo de todos modos. Me llevó 2 millas hasta el asentamiento más cercano. Se quedó hasta que supo que sobreviviría. La cara de Kimela era indescifrable, pero sus nudillos se habían puesto blancos al agarrar la lona. Antes de que se marchara, le hice una promesa. Dalton dijo que si él o su familia alguna vez necesitaban algo, yo estaría allí. Se rió. Dijo que las promesas de los moribundos no cuentan. Pero yo lo decía en serio. Mi padre murió hace 6 años, dijo Kimmy en voz baja. Lo sé, me enteré. Dalton le tendió los papeles. Esta tierra era suya antes de que se hiciera el levantamiento topográfico del territorio. Antes de que se trazaran las fronteras y se vendieran a hombres como yo, que no sabían lo que estaban comprando. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo devolvértela. Kimla miró los documentos como si fueran a incendiarse en sus manos. Son documentos de transferencia, dijo Dalton. Fírmalos y esta tierra será tuya. Toda. La casa, el corral, los derechos sobre el agua, todo. ¿Por qué? La palabra salió brusca, teñida de sospecha. Porque es lo correcto, dijo Dalton simplemente. Y porque tu padre me salvó la vida. Así es como pago esa deuda. Kimla no se movió. No cogió los papeles. No quiero tu culpa, dijo. No se trata de culpa. La voz de Dalton era firme. Se trata de honor. Tu padre lo entendía. Creo que tú también. Takakota miraba a ambos, con la confusión reflejada en su joven rostro. La niña había dejado de llorar y observaba con los ojos muy abiertos. Si firmo eso,
dijo Kimmy lentamente. ¿Qué te pasará a ti? Me iré. Dalton dijo, buscaré trabajo en otro sitio. Ya lo he hecho antes. Y Warren Hayes no tendrá motivos para quejarse. La tierra será legalmente tuya. Puede odiarlo todo lo que quiera, pero no puede hacer nada al respecto. Kimla miró a sus hijos, a Takakouta, que se esforzaba por ser valiente, y a su hija, demasiado pequeña para comprender aún lo que significaba realmente el hambre. Luego volvió a mirar el campamento, la lona desgastada, el fuego frío y el peso imposible de mantenerlos con vida un día más. Cuando finalmente cogió los papeles, le temblaba la mano. Cabalgaron juntos hasta la ciudad en silencio. Kimmy Mela se sentó rígida en la silla, con los papeles apretados contra el pecho. Takakota y su hermana montaban a dos en el caballo de Dalton, y el niño seguía mirándolo con esos ojos sospechosos. Paulson archivó los documentos con la misma eficiencia inexpresiva que empleaba para todo. Cuando terminó, le entregó una copia a Kimmy Mela y miró a Dalton. «Acabas de quedarte sin hogar, Mercer». «Lo sé», dijo Dalton. Regresaron a caballo mientras el sol comenzaba a descender. Cuando llegaron a la propiedad, Kimia se detuvo al borde de lo que ahora era su tierra y se volvió hacia él. «Mi hermano tiene que saber esto», dijo. «Tu hermano, Nishoba. Ahora él es el líder de nuestro pueblo. Si no le cuento lo que has hecho, alguien más lo hará, y él vendrá en busca de respuestas». Dalton asintió. «Cuéntale lo que necesites». La expresión de Kimmy Mela se suavizó ligeramente. No era gratitud, sino algo más complicado que eso. Quizás el reconocimiento de una deuda reconocida, aunque no totalmente pagada. «Querrá conocerte», dijo ella, «para entender por qué. Entonces estaré aquí», dijo Dalton. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la noticia viajaría más rápido de lo que esperaban. Que al caer la noche, un escritor llegaría al campamento de Nhoba con la noticia de lo que había sucedido y que el líder tomaría una decisión que llevaría no solo a él, sino a todos los miembros de su pueblo a esa tierra al amanecer para presenciar, comprender y honrar una deuda más profunda de lo que Dalton o Kimla se imaginaban. El escritor llegó al campamento de Nishoba cuando la oscuridad se cernía sobre el territorio. Desmontó rápidamente, jadeando, y se dirigió directamente a la vivienda más grande, donde la luz del fuego parpadeaba a través de la abertura. Nishoba estaba sentado con tres ancianos, discutiendo los movimientos de la próxima temporada. Era un hombre forjado por decisiones difíciles e inviernos aún más duros, con un rostro que mostraba cada año de liderazgo. Cuando el jinete entró, levantó la vista con la paciencia que le daba saber que las malas noticias siempre llegaban tarde o temprano. «Habla», dijo Nishoba. El escritor miró a los ancianos y luego volvió a mirar a Nishoba. «Se trata de tu hermana». La expresión de Nishoba no cambió, pero algo se transformó en el aire. Dejó el trozo de cuero en el que estaba trabajando y prestó toda su atención al escritor. «¿Qué le pasa a Kimla? Un ganadero le ha cedido sus tierras, todas. Hoy ha firmado los papeles en la ciudad. Ahora es la propietaria legal». Durante un largo rato nadie habló. El fuego crepitaba. Afuera, los niños jugaban con la última luz del día. Sus voces se llevaban el viento. «¿Qué ganadero?», preguntó Nishoba en voz baja. Un hombre llamado Dalton Mercer era el propietario de las tierras al norte del territorio de los Hayes. Uno de los ancianos se inclinó hacia adelante. «¿Por qué haría eso? Se dice que tenía una deuda», dijo el escritor. A Kuruk, a Nishoba se le tensó la mandíbula al oír el nombre de su padre. Se levantó lentamente, su sombra se alargaba por las paredes de la vivienda. «¿Cuánto tiempo lleva Kimla allí?», preguntó. «3 días, quizá 4, y no ha dado señales de vida. Supongo que pensaba hacerlo». Finalmente, Nishoba salió al exterior, sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro. Detrás de él, los ancianos lo siguieron junto con otros que habían oído voces elevadas y habían acudido para ver qué justificaba la interrupción. Su hermana siempre había sido obstinada, orgullosa hasta el punto de resultar doloroso. Tras la muerte de su padre, había rechazado la ayuda de cualquiera, insistiendo en seguir su propio camino, incluso cuando eso significaba que sus hijos pasaran hambre.
Enshoba había intentado traerla de vuelta a la tribu más veces de las que podía contar. Pero Kimla siempre decía lo mismo. No quería ser una carga. Ahora, un extraño había hecho lo que su propio hermano no había podido. Le había dado lo único que significaba seguridad. Tierra. No cualquier tierra, sino la que había pertenecido a su padre antes de que las fronteras y los papeles se la arrebataran. ¿Qué quiere este hombre a cambio?, preguntó Enshoba. El escritor negó con la cabeza. Nada. Eso es lo que dice la gente. Simplemente la regaló y se marchó. Le dijo que era lo correcto. Nishoba miró hacia el campamento, hacia su gente preparándose para la noche. Las familias se reunían alrededor de las hogueras. Los ancianos compartían historias con los niños. Esto era lo que su padre había luchado por proteger. Este sentido de pertenencia, de hogar, y un extraño se lo acababa de devolver a la hija de Kuruk. Una de las ancianas, una mujer llamada Ayana, que conocía a Kuruk desde la infancia, se acercó a Nishoba. «Tu padre habló una vez de un hombre», dijo en voz baja. «Hace muchos años, dijo que había salvado a alguien de la muerte, un joven ganadero lo suficientemente imprudente como para cabalgar solo por terrenos peligrosos. Kuruk le restó importancia, pero recuerdo que dijo que aquel hombre tenía honor, que había jurado una deuda que no necesitaba jurar». Enshoba se volvió hacia ella. «¿Crees que se trata del mismo hombre?» «Creo que las deudas como esa no se olvidan», dijo Ayana. «No por hombres con honor». Enshoba se quedó en silencio, sopesando lo que eso significaba. Una deuda pagada, una promesa cumplida. En un mundo en el que su pueblo había sido oprimido y destrozado, y se le habían prometido cosas que nunca llegaron, aquí había un hombre que lo había dado todo para cumplir su palabra. Eso significaba algo. Significaba todo, pensó mientras miraba los rostros reunidos que lo observaban, esperando su orientación. «Al amanecer», dijo Nishoba, con voz que resonó por todo el campamento. «Cabalgaremos todos, todos los que puedan montar a caballo». Uno de los hombres más jóvenes dio un paso al frente. «¿Por qué? Si Kimela tiene tierras, está a salvo. No necesitamos interferir». «Esto no es interferir», Nishoba dijo. «Esto es dar testimonio. Un hombre honró a nuestro padre al cumplir una promesa que la mayoría habría olvidado. Eso merece reconocimiento. Eso merece ser visto». Ayana asintió lentamente. Las viejas costumbres. Cuando alguien muestra honor, todos deben reconocerlo. Exactamente. La mirada de Enshoba recorrió a su pueblo. «Cabalgamos para demostrarle a este hombre que lo que hizo es importante, que el honor todavía significa algo. Y para asegurarnos de que entienda que Kimia no está sola. Ella tiene una familia, un pueblo, y nosotros protegemos a los nuestros». El campamento estalló en movimiento. Los preparativos comenzaron de inmediato. Se reunieron los caballos. Se empacaron los suministros. Los niños hicieron preguntas. Sus padres respondieron en tonos bajos y serios. Pero en el fondo de la mente de Nishoba, otro pensamiento daba vueltas. Warren Hayes era propietario de unas tierras cercanas a las de Mercer, y Hayes era conocido por sus opiniones sobre quién pertenecía a este territorio y quién no. Si Hayes se oponía a la reclamación de Kimla, habría problemas. El tipo de problemas que requerían algo más que palabras para resolverse. Y precisamente por eso Nishoba tenía la intención de llegar con suficiente gente como para que Hayes se lo pensara dos veces antes de empezar algo que no podría terminar. Al amanecer, partirían. Y pasara lo que pasara después, Kimla sabría que no estaba sola para enfrentarlo. Dalton no durmió. Se sentó en el porche de la casa que ya no era suya, observando cómo el cielo nocturno daba paso lentamente a los primeros indicios del amanecer. La propiedad se extendía ante él, familiar de una manera que hacía que irse fuera como arrancarse la piel. Pero ya no era suya. La había cedido. Dentro, Kimi y sus hijos dormían en camas de verdad por primera vez en meses. Cuando cruzó la puerta por primera vez, se quedó paralizada, como si cruzar el umbral pudiera romper alguna regla tácita. Dakakota no tuvo esa vacilación. El niño corrió directamente a la sala principal,
con los ojos muy abiertos ante los muebles sencillos, el techo real sobre su cabeza y la chimenea de piedra en la que se podía encender un fuego de verdad. La niña, cuyo nombre Dalton había averiguado que era Elu, había llorado, no por tristeza, sino por algo que parecía un alivio tan profundo que le dolía llevarlo consigo. Kimmy Mela se había quedado en la puerta sin decir nada, solo mirando a Dalton con una expresión que él no sabía definir. Luego había llevado a sus hijos adentro y había cerrado la puerta suavemente tras de sí. Dalton había pasado la noche allí fuera, bajo unas estrellas que parecían más cercanas de lo que debían estar. Ahora, cuando la luz comenzaba a extenderse por la tierra, oyó que se abría la puerta detrás de él. Kimmy Mela salió al porche envuelta en una manta. Se había aseado, se había trenzado el pelo y su rostro mostraba un agotamiento que le calaba hasta los huesos. «Deberías haber dormido dentro», dijo ella. «No me parecía bien. Es tu casa». Era. Dalton la corrigió en voz baja. «Ya no lo es». Kimela se sentó a su lado, manteniendo la distancia entre ellos, pero no tanta como antes. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Se limitaron a observar cómo el cielo pasaba de negro a azul oscuro y luego al color del humo. «Mi hermano viene», dijo Kimla. «Por fin». Dalton asintió. «Me imaginaba que vendría. Trae a todo el mundo». Eso hizo que Dalton se volviera para mirarla. ¿A todo el mundo? Eso es lo que hace cuando ocurre algo importante. Cuando hay que dar testimonio del honor, trae a toda la tribu para que todos lo vean, para que todos lo recuerden. Su voz era firme, pero tranquila. Deberías saberlo. No viene a darte las gracias. Viene a entender por qué lo hiciste y a asegurarse de que nadie intente quitártelo. «Hayes», dijo Dalton. «Sí. Si Warren vuelve con sus hombres, mi hermano quiere asegurarse de que no estemos solos». El horizonte era ahora más claro. Dalton podía distinguir la valla, los árboles lejanos, la forma de la tierra en la que había trabajado durante 20 años. «No quiero una guerra por esto», dijo. «Entonces deberías haberlo pensado antes de regalar tu rancho». El tono de Kimela no era cruel, solo objetivo. Este territorio no perdona la bondad. Gente como Warren la ve como una debilidad. «No era bondad», dijo Dalton. «Era una deuda. Lo mismo para hombres como él». Se oyeron pasos que se acercaban desde el sur, rápidos y pesados. Dalton se puso de pie, moviendo instintivamente la mano hacia la cadera, donde debería haber estado su rifle, pero lo había dejado dentro, ya que no quería recibir a Dawn armado. 3 jinetes aparecieron a través de la bruma matinal. Warren Hayes y sus hijos, justo a la hora prevista. Warren se detuvo bruscamente cuando vio a Dalton y Kimela juntos en el porche. Su rostro pasó por varias expresiones antes de quedarse en ira. «¿Qué demonios es esto, Mercer? Ahora ella es la propietaria de esta tierra», dijo Dalton con calma. «Ayer se presentó legalmente. ¿Tienes algún problema con eso? Discútelo con la oficina territorial». El caballo de Warren piazzó, sintiendo la tensión de su jinete. «¿Me estás diciendo que le diste todo tu rancho a una mujer que ni siquiera conoces? Es la hija de Kuruk. Eso es todo lo que necesito saber. Kuruk lleva muerto 6 años. Las deudas no mueren con el hombre». Warren parecía querer escupir, pero se contuvo. Sus ojos se desplazaron de Dalton a Kimela, luego a la casa detrás de ellos, calculando, sopesando opciones. «Eres un tonto, Mercer. ¿Sabes lo que esto significa? Acabas de invitar a todas las familias desplazadas del territorio a ocupar tierras cultivables, esperando limosnas. Ella no está ocupando nada», dijo Dalton. «Por ahora es suya». Warren bajó la voz. «Pero la tierra tiene la costumbre de cambiar de manos, especialmente cuando la gente no sabe cómo conservarla». La amenaza era clara. Kimmy Mela dio un paso adelante, con los hombros rectos a pesar de que la manta que llevaba alrededor del cuello la hacía parecer más pequeña de lo que era. «Sé cómo conservar lo que es mío», dijo. Warren sonrió, pero no había humor en ella. «Ya lo veremos». Giró su caballo y su hijo lo siguió. Pero antes de alejarse, uno de ellos miró hacia atrás y dijo algo que Dalton no pudo oír. Warren asintió. Cuando se hubieron ido, Kimela soltó el aire que había estado conteniendo.
Volverán, dijo. Lo sé, con más hombres. Lo sé. Menos mal que mi hermano también va a traer más. Dalton miró hacia el este, en la dirección de donde vendría Nishoba. El sol estaba saliendo, pintando el cielo de tonos rojos y dorados, y en el horizonte, apenas visibles a través de la luz de la mañana, los vio. Jinetes, docenas de ellos moviéndose en formación, firmes y decididos. Kimela también los vio. Se enderezó, y la manta se le cayó de los hombros. «Ya están aquí», susurró, y siguieron llegando más y más hasta que el horizonte pareció llenarse de ellos. No era un ejército, ni una amenaza, era algo completamente diferente. Un pueblo que venía a presenciar lo que era el honor. Llegaron en silencio, sin gritos de guerra, sin amenazas, solo con el sonido constante de cientos de caballos moviéndose por terreno abierto. A medida que el sol subía, Dalton se situó en el límite de la propiedad, observándolos acercarse. Detrás de él, Kimela abrazaba a sus hijos. Takakota tenía los ojos muy abiertos, pero no por miedo, sino por reconocimiento. Era su pueblo, que llegaba como un río que no se podía detener. Los jinetes formaron un amplio semicírculo y se detuvieron a 50 metros de la casa. No lo suficientemente cerca como para suponer una amenaza, pero lo suficientemente cerca como para ser inconfundibles. Un muro de testigos. Un hombre cabalgó solo hacia adelante. Llevaba un tocado que lo identificaba como líder, pero fue la forma en que montaba su caballo lo que le dijo a Dalton todo lo que necesitaba saber. Este era un hombre que llevaba el peso de su pueblo sobre sus hombros y había aprendido a no doblegarse ante él. Enshoba desmontó a 6 metros de Dalton. Se quedó allí de pie, estudiando al ranchero con unos ojos que se parecían demasiado a los de Kimi. Luego se volvió y miró a su hermana, a sus hijos, a la casa detrás de ellos. Cuando finalmente habló, su voz resonó en la tranquila mañana. «Tú eres el hombre que le dio esta tierra a mi hermana». No era una pregunta. Dalton asintió de todos modos. «Sí». «¿Por qué?» Dalton esperaba esa pregunta. Había ensayado las respuestas en su cabeza toda la noche. Pero allí de pie, con cientos de personas mirando y el peso de 20 años presionándole, todas las palabras ensayadas le parecían huecas. «Tu padre me salvó la vida», dijo simplemente. «Le prometí que le devolvería esa deuda. Esta era la única forma que se me ocurría». La expresión de Nova no cambió. «Mi padre murió hace 6 años. Podrías haber olvidado esa promesa. La mayoría de los hombres lo habrían hecho. La mayoría de los hombres no le debían a Kuruk lo que yo le debía». «¿Qué le debías?» Dalton respiró hondo. Esta era la parte que nunca le había contado a nadie. La parte que hacía que la deuda fuera real. Hace 20 años era joven y estúpido. Creía que conocía estas tierras mejor de lo que realmente las conocía. Salí solo a caballo para explorar el territorio que quería reclamar. Mi caballo me tiró por un barranco. Caí 9 metros. Me rompí la pierna por 2 sitios y me fracturé 3 costillas. Cuando dejé de rodar, sangraba por una herida en el costado que debería haberme matado. Hizo una pausa. El recuerdo era tan vívido como lo había sido el dolor. «Tu padre me encontró por casualidad. Estaba rastreando una presa y oyó a mi caballo asustado. Bajó al barranco, y cuando me vio podría haber seguido caminando. Yo no era nadie para él. Un extraño que probablemente solo le había causado problemas a su gente». Kimla ahora escuchaba, con los ojos fijos en Dalton, pero él no se marchó. Dalton continuó. «Me vendó las heridas con tiras de su propia camisa. Luego me llevó a cuestas 2 millas a través de un terreno accidentado hasta el asentamiento más cercano. Se quedó conmigo hasta que el médico dijo que sobreviviría. Estaba entrando y saliendo del estado de conciencia, pero recuerdo su rostro. Recuerdo cómo me miró cuando intenté darle las gracias». «¿Qué dijo?», preguntó Enshoba en voz baja. Dijo: «Un hombre no necesita agradecimientos por hacer lo correcto. La vida es sagrada, sea de quien sea». Luego se marchó. Nunca volví a verlo. El aire de la mañana se sentía cargado de cosas no dichas. Detrás de Enshoba, la gente reunida permanecía inmóvil como una piedra, escuchando cada palabra. Antes de marcharse, Dalton dijo:
Le hice prometer que vendría a buscarme si alguna vez necesitaba algo. Juré por mi vida que le devolvería lo que me había dado. Sonrió y dijo, los moribundos hacen promesas que no pueden cumplir, pero yo lo decía en serio. Guardé esa promesa en mi pecho durante 20 años. Nishoba miró a su hermana. Entre ellos se produjo un entendimiento silencioso. Renunciaste a todo lo que tenías, dijo Nishoba, volviéndose hacia Dalton. Tu tierra, tu hogar, tu futuro, por una promesa de un hombre muerto, por una deuda con un hombre bueno. Nishoba se acercó, lo suficiente como para que Dalton pudiera ver las arrugas alrededor de sus ojos, las cicatrices en sus manos, el peso del liderazgo que nunca se había quitado de encima. Mi padre habló de ti, dijo Nishoba antes de morir. Dijo que una vez había ayudado a un joven ganadero. Dijo que el hombre tenía honor, aunque fuera un necio. Dalton casi sonrió al oír eso. No se equivocaba. También dijo, continuó Nishoba, que esperaba que hubieras olvidado la promesa, porque llevar una deuda como esa durante años sería una pesada carga. Lo era, admitió Dalton, pero era mía y debía llevarla. Nova lo observó durante un largo rato. Luego levantó la mano y de entre los jinetes reunidos, 3 personas desmontaron y se acercaron. 2 hombres y la anciana, Ayana, que llevaba algo envuelto en un paño. Se acercó a Dalton y desenvolvió el objeto con cuidado. Dentro había un cuchillo, con el mango tallado en hueso y la hoja desgastada, pero bien conservada. Era de Kuruk, dijo Ayana. Lo llevó consigo toda su vida. Cuando murió lo guardamos para alguien digno de recibirlo. Se lo tendió a Dalton. Él no se movió. No podía. Se le había cerrado la garganta. No puedo aceptarlo. Debes hacerlo, dijo Ayana con firmeza, porque honraste la memoria de mi amigo cuando el mundo lo había olvidado. Cumpliste una promesa cuando te costó todo. Eso te hace digno. Dalton tomó el cuchillo con manos que no estaban del todo firmes. El mango estaba liso por los años de uso y le resultaba cálido en la palma de la mano. Nishoba se colocó a su lado y le habló en voz baja, de modo que solo Dalton pudiera oírlo. Le diste tierras a mi hermana, pero le diste a mi pueblo algo más valioso. Nos recordaste que el honor aún existe en hombres que no comparten nuestra sangre. Alzó la voz para que todos pudieran oírlo. Este hombre nos ha mostrado lo que significa mantener la fe, honrar a los muertos cuidando a los vivos. Hemos venido a ser testigos de ello, a recordar y a asegurarnos de que el mundo sepa que Kimla no está sola. Detrás de él, la gente reunida comenzó a desmontar, no como una amenaza, sino como algo completamente diferente. Habían venido a honrar una deuda saldada y ahora se asegurarían de que la tierra permaneciera en las manos a las que pertenecía. El sonido de caballos que se acercaban desde el sur hizo que todos se volvieran. Warren Hayes cabalgaba a toda velocidad y, esta vez, había traído consigo a más gente, además de a sus hijos. 8 hombres cabalgaban con él, todos armados y con expresiones que indicaban que habían venido esperando problemas. Warren se detuvo en seco cuando vio a la gente reunida. Sus ojos recorrieron los cientos de jinetes, las familias que desmontaban, los niños que jugaban cerca de la casa donde la hija de Kimela observaba con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios es esto, Mercer? La voz de Warren era fuerte, pensada para hacerse oír. Tú has empezado una guerra. Nishoba dio un paso adelante antes de que Dalton pudiera responder. Se movió con deliberada calma, con las manos visibles y vacías. Aquí no hay ninguna guerra, dijo Nishoba. Solo familia. Venimos a ver si nuestra hermana tiene lo que le pertenece. Warren apretó la mandíbula. Miró de Nishoba a Dalton y a la casa donde Kimela estaba de pie en el porche. Takakota estaba a su lado. Esa tierra se vendió legalmente, dijo Warren. Hace 20 años, Mercer la compró de forma justa. Y ayer, respondió Nishoba con serenidad, la devolvió. También legalmente. Los documentos están archivados en el ayuntamiento. Puedes comprobarlo tú mismo. Sé lo que hizo. El caballo de Warren piazó, sintiendo la frustración de su jinete. Estoy aquí para decirte que eso no va a quedar así. La ley territorial dice que se puede disputar la propiedad de una tierra si el propietario no puede mantenerla.
Y no veo cómo una mujer y 2 niños van a trabajar en un rancho de este tamaño. No estará sola. Nishoba dijo eso como una amenaza. Es un hecho. La voz de Nishoba se mantuvo tranquila, pero algo en su tono había cambiado. Mi hermana tiene familia. Protegemos a los nuestros y trabajamos la tierra que se nos da. Siempre lo hemos hecho. Uno de los hombres de Warren se inclinó y le susurró algo. El rostro de Warren se ensombreció. ¿Creéis que me asustan los números?, dijo Warren. ¿Creéis que venir aquí con la mitad de vuestra tribu hace que esto sea legal? Ya era legal antes de que llegáramos, dijo Nishoba. Solo nos estamos asegurando de que todo el mundo lo sepa. Warren volvió a centrar su atención en Dalton. ¿De verdad vas a quedarte ahí parado y dejar que esto suceda? ¿Dejar que se lleven todo lo que has construido? No les he dejado llevarse nada, dijo Dalton en voz baja. Se lo he dado libremente para saldar una deuda imaginaria con un hombre muerto, para cumplir una promesa hecha a un buen hombre. Warren escupió en el suelo. Eres un tonto, Mercer. ¿Y tú? Miró a Nishoba. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que un pedazo de tierra marca la diferencia? Marca la diferencia para ella, dijo Nishoba, señalando con la cabeza a Kima. Para sus hijos, para todos los que están aquí, y recuerdan cuando esta tierra era nuestra, y no existían documentos que dijeran lo contrario. Bueno, ahora sí los hay, dijo Warren. Y si no puedes conservarla, alguien más la tomará. Así es como funciona este territorio. Entonces la conservaremos, dijo Nishoba con sencillez. Los 2 hombres se miraron fijamente. Warren tenía la mano sobre su rifle, pero no lo desenfundó. No podía hacerlo. No con tantos testigos. No con las familias presentes. No con el sol elevándose y la mañana convirtiendo todo lo dicho en permanente. Finalmente, Warren dio la vuelta a su caballo. Esto no ha terminado, dijo. Sí, respondió Nishoba, lo está. Warren se marchó a caballo, seguido por sus hombres. Desaparecieron tras la cresta, dejando tras de sí polvo y tensión. Poco a poco, la gente reunida comenzó a relajarse. Algunos volvieron a sus caballos. Otros se dirigieron hacia la casa, hacia Kimi, ofreciéndole palabras en un idioma que Dalton no entendía, pero que reconocía como palabras de consuelo. Ayana se acercó a él de nuevo, con el rostro curtido arrugado por algo que podría haber sido aprobación. Te interpuse entre ellos, dijo ella. No hice gran cosa, respondió Dalton. Mantuviste tu palabra. Eso es lo único que importa. Ella regresó con los demás, dejando a Dalton solo con Nishoba. Hayes volverá, dijo Dalton en voz baja. Déjalo. Nishoba miró al otro lado de la propiedad, hacia la tierra que su padre había pisado. Encontrará lo mismo que antes, gente que no se dejará convencer. Puede odiarlo todo lo que quiera, pero la ley es la ley. Y más que eso, esto es lo correcto. Lo correcto no siempre gana. No, Nishoba sintió, pero tiene más posibilidades cuando la gente lo ve. Cuando suficientes voces dicen que así es como debe ser, por eso vinimos, no para luchar, para que nos vean. Se volvió hacia Dalton. Ahora no tienes hogar. No era una pregunta, pero Dalton respondió de todos modos. No. Mi padre querría que te cuidaran, como él te cuidó en ese desfiladero. No necesito caridad. No es caridad, dijo Nishoba. Es lo mismo que le diste a mi hermana. Un lugar donde estar, una oportunidad de pertenecer a algún sitio. Antes de que Dalton pudiera responder, Takakota llegó corriendo, con su joven rostro iluminado por la emoción. El anciano dice que puedes quedarte, dijo el niño sin aliento. En el viejo granero, no es la casa, pero es mejor que nada. Y mi madre dice que sabes trabajar la tierra. Lo necesitamos. Necesitamos a alguien que sepa qué hacer. Kimla se acercó detrás de su hijo con una expresión complicada. No tienes que quedarte, dijo. Ya has hecho suficiente, pero podrías quedarte, añadió Takakota rápidamente. Si quisieras. Dalton miró al niño, a Kimimela, a la tierra que se extendía bajo el sol de la mañana. Había trabajado esa tierra durante 20 años. 20 años de sudor y callos en temporadas que pusieron a prueba todo lo que tenía. Lo había abandonado, lo había cedido, había hecho las paces con alejarse de todo lo que había construido.
Pero allí de pie, con el chico mirándolo como si fuera importante, con la cautelosa esperanza de Kimla y la tranquila oferta de pertenencia de Nishoba, Dalton se dio cuenta de algo. Quizás la deuda aún no estaba totalmente pagada. Quizás aún quedaba trabajo por hacer. Me quedaré, dijo, mientras me queráis. Takakota sonrió. Los hombros de Kimla se relajaron ligeramente y Nishoba puso una mano sobre el hombro de Dalton. El gesto fue breve, pero cargado de significado. A su alrededor, la gente comenzó a calmarse. No se irían. Todavía no. Se quedarían un tiempo. Estos testigos del honor ayudarían a reparar las vallas y a limpiar los campos. Y recordarían al mundo que esta tierra ahora tenía una familia. Y cuando llegara el siguiente amanecer y finalmente regresaran a casa, se llevarían esta historia con ellos. La historia de un ranchero que cumplió una promesa, de una hermana que encontró su camino de vuelta a donde pertenecía, del honor que trascendía la sangre y la historia, y todas las cosas que normalmente dividían a las personas. La llevarían consigo y la recordarían. Pasaron 3 semanas antes de que las personas reunidas regresaran a sus campamentos. Pero en esas semanas todo cambió. Se reparó el corral, se arreglaron las vallas, se limpiaron los campos que se habían vuelto salvajes y se prepararon para la siembra. Hombres y mujeres trabajaban codo con codo, moviendo las manos con la eficiencia de quienes sabían lo que la tierra requería. Dalton trabajaba entre ellos, ya no como propietario, sino como algo diferente, algo que le parecía más honesto. Les enseñó qué campos se inundaban con las lluvias intensas, dónde corría el mejor agua, cómo reforzar las paredes del granero contra el viento invernal. Takakota lo seguía a todas partes, haciendo preguntas más rápido de lo que Dalton podía responderlas. El chico tenía una energía inagotable, una curiosidad que no descansaba. Quería saberlo todo sobre el trabajo de la tierra, sobre los caballos, sobre cómo interpretar el tiempo por el color del cielo. ¿Por qué atas los postes de la valla de esa manera?, preguntó Takakota una tarde, observando a Dalton trabajar. Para que no se muevan cuando el ganado se apoya en ellos, explicó Dalton, tirando de la cuerda con fuerza. Pero aquí no hay ganado. Lo sabrá. Tu madre necesitará ganado si quiere que esta tierra os mantenga. Dakota lo consideró seriamente. ¿Me enseñarás a cuidarlos? Dalton miró al chico. Vio a Kuruk en la forma de su rostro, en la forma en que se mantenía erguido, como si estuviera preparado para lo que viniera después. Sí, dijo Dalton, te enseñaré. Kimi Mela observaba estos intercambios desde la distancia, con una expresión imposible de descifrar. Se había volcado en el trabajo con una determinación que rayaba en lo feroz. Todas las mañanas se levantaba antes del amanecer. Todas las noches era la última en descansar. Pero Dalton notó que sus hombros habían perdido parte de su tensión. La forma en que sonreía cuando Elu se reía. La forma en que miraba ahora la tierra, no como algo que le podían quitar, sino como algo que le pertenecía. Una tarde, mientras los equipos de trabajo se preparaban para marcharse, Nishoba encontró a Dalton junto al granero. Mi gente volverá en primavera, dijo Nishoba, para ayudar con la siembra, y si Hayes regresa, nos enteraremos mucho antes de que llegue. No tienes que seguir vigilándonos, dijo Dalton. Sí, respondió Nishoba, tenemos que hacerlo, porque ahora esto es más que un pedazo de tierra. Es la prueba de que las cosas pueden ser diferentes, de que el honor todavía significa algo. Lo necesitamos tanto como tú. Puso la mano sobre el hombro de Dalton, el mismo gesto que había hecho semanas atrás, pero ahora con algo más profundo. Aceptación, hermandad. Mi padre eligió bien, dijo Nova cuando te sacó de ese desfiladero, y luego se marchó, llevando a su pueblo a casa bajo unas estrellas que parecían más cercanas de lo que deberían. Dalton se quedó solo en el silencio, escuchando los sonidos de la noche, los grillos, el viento entre la hierba, el sonido lejano de los caballos acomodándose en el corral. Había renunciado a todo lo que poseía. Había perdido la tierra en la que había trabajado durante 20 años. Debería haberse sentido vacío, debería haberse sentido perdido. En cambio, se sentía más ligero que en décadas. Detrás de él, la puerta del granero se abrió con un crujido. Kimi Mela salió, envuelta en un chal,
para protegerse del aire fresco. Los niños están dormidos, dijo. Dalton asintió. Habían desarrollado esta rutina durante las últimas semanas, permaneciendo en un cómodo silencio, observando cómo la tierra se sumergía en la noche. Gracias, dijo Kimela en voz baja. Ya lo has dicho, lo sé, pero seguiré diciéndolo. Se acercó para colocarse a su lado. Lo que hiciste, lo que sacrificaste, nunca podré pagártelo. No tienes por qué hacerlo. Dalton dijo, no es así como funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Dalton pensó en ello. Pensó en Cura llevándolo a través de un terreno accidentado. Pensó en promesas cumplidas a lo largo de décadas. Pensó en el honor que trascendía todo lo que normalmente dividía a las personas. Creo, dijo lentamente, que simplemente seguimos adelante. Seguimos trabajando. Seguimos enseñando a tus hijos lo que significa esta tierra. Eso es pago suficiente. Kimimela se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, Takakota me preguntó ayer si te quedarías para siempre. ¿Qué le dijiste? Que no sabía que fuera tu decisión. Dalton miró la casa, la tierra que se extendía bajo la luz de las estrellas, todo lo que había dado y de alguna manera recuperado de otra forma. Me quedaré, dijo, mientras me aceptes. Kimela sonrió, sonrió de verdad. La primera sonrisa auténtica que le había visto. Entonces más vale que estés preparado. La siembra de primavera es un trabajo duro y Takakota te va a agotar con preguntas. Puedo manejarlo, dijo Dalton. Y podía, porque ya no se trataba de la propiedad. No se trataba de deudas o promesas, ni siquiera de honor en realidad. Se trataba de pertenecer, de encontrar un lugar donde tu trabajo importara y tu presencia significara algo, de formar parte de algo más grande que tú mismo. El ranchero había cedido sus tierras a una familia que las necesitaba. Al amanecer, toda su tribu había acudido para presenciar lo que era el honor, y al final todos encontraron exactamente lo que habían estado buscando. Un hogar, una familia, una razón para seguir adelante. La tierra lo recordaría. La gente transmitiría la historia. Y dentro de unos años, cuando Takakota creciera y enseñara a sus propios hijos a trabajar estos campos, les hablaría del ranchero que cumplió su promesa. El hombre que demostró que algunas deudas merecen la pena pagarlas, sin importar el coste. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el video de tu pantalla para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde el coraje y el honor moldean destinos de formas que nunca habrías imaginado. No olvides suscribirte y considera dejar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.